Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, semana tras semana abordando temas que realmente han causado mucho interés, ya no solo en los agremiados a nuestro colegio, sino a la ciudadanía de manera general. Y por eso creemos conveniente topar un tema un poquito atrasado, porque fue el 25 de noviembre que se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero nunca es tarde para topar temas realmente candentes, temas de discusión, de debate, mientras en nuestro país no logremos superar el tema de la violencia contra la mujer. Y por eso yo quiero, en nombre del directorio del Colegio de Abogados, saludar la presencia de la doctora Cecilia Espinosa. Ella es miembro del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados, es abogada litigante en casos de familia y secretaria, por supuesto, de nuestro directorio. Gracias, Ceci, por tu presencia. Decíamos, estamos frente a un tema muy complicado como es el tema de la violencia contra la mujer. Hay datos que se ha podido recoger que cerca de 600 mujeres en Ecuador murieron por la violencia machista desde el 2014. Indudablemente este no debe ser un tema visto exclusivamente entre las partes involucradas, sino es un tema que debe involucrar a toda la sociedad y a las autoridades sobre todo. Por eso es que el Colegio de Abogados debate esto. Somos un gremio que ha puesto por delante la defensa de derechos, y el defender el derecho a la vida es uno de los principales consagrados en nuestra propia Constitución en el artículo 66. Por eso queríamos justamente contigo, Cecilia, ver este dato que realmente llama la atención. Casi 600 muertes, ¿no es cierto?, y de las cuales el 64% son de mujeres de entre 14 y 36 años, es decir, mujeres jóvenes. 78 son los femicidios registrados solo en el 2018 hasta el pasado 18 de noviembre. ¿De dónde provienen la mayoría de los casos de femicidio? Gracias por la invitación. Saludos a Ángel Horna. Tenemos en cuenta pues diferentes organizaciones, colectivos de mujeres, así como de datos de la Fiscalía. Se ha podido mapear pues el tema de los femicidios a nivel del Ecuador. Tenemos que apenas en el año 2017 se registraron 151 femicidios. Esta cifra un poco superior a la actual no significa pues que haya reducido el número de femicidios a los producidos en este año. Significa que existe también un subregistro importante que no es tomado en cuenta. Esto es que muchos de los perpetradores se suicidan posterior a cometer femicidio. ¿Sí? Esta cifra asciende aproximadamente al 19% de los que ocasionan este tipo de delitos. Adicionalmente, tampoco se toma en cuenta las víctimas que se suicidan a causa de la situación de violencia en la que se encuentran viviendo. Claro, aquí estamos solamente las 600 personas registradas como muertes. Exacto. Y producto de un estudio que realizan pues diferentes organizaciones sociales para tratar de levantar lo más aproximado a la realidad estas cifras. El delito de femicidio es particularmente atroz porque las secuelas que producen no solo afectan a la persona que es víctima, ¿no?, y a la que quitan la vida, también afecta a los niños que quedan huérfanos producto de estas muertes violentas. Y a la familia, por supuesto. Y a la familia, así es. Estamos hablando de alrededor de más de 180 niños que se encuentran en situación de orfandad producto de este abominable crimen. Ahora, lo preocupante, Cecilia, es que previo a que se cometan estos femicidios, se habla de un 20% de estos casos
que ya había los antecedentes de violencia, es decir, violencia, me imagino, intrafamiliar o de agresión de un hombre hacia una mujer. Estos fueron a una unidad judicial, se tomaron algunas medidas y ahí quedó, porque entonces, ¿qué pasó? No hubo seguimiento porque se llega al punto de que se comete el femicidio. Así es, no se le da importancia a este tipo de delitos, como tú manifiestas, exactamente sucede así, ¿no? Las mujeres que son víctimas de este delito, algunas de ellas tenían pues la boleta de auxilio en sus carteras, ¿no? Y habían denunciado, pero no se le da el seguimiento ni se le da la importancia que tienen este tipo de temas. Por esta razón se dice que las víctimas del femicidio no solo son víctimas de su perpetrador, sino también del Estado y la sociedad, que toma como secundarios. A eso voy, es decir, la responsabilidad del Estado me parece, desde mi punto de vista, lo más importante, porque indudablemente con darle una boleta de auxilio cree que ya se hace todo. Es decir, debe haber un seguimiento de las autoridades correspondientes para ir determinando el propio comportamiento en este caso, del victimario, del potencial victimario. Podríamos, no sé, Cecilia, tener alguna información, si queremos distribuir geográficamente para ir ubicando, en qué ciudades se pueden producir el mayor número de casos, qué tipo de hogares, de dónde provienen la mayoría de casos de femicidios. Claro que sí, hay ciudades específicas que ya están detectadas en donde suceden la mayor parte de estos crímenes, ¿no? Tenemos encabezando la lista Esmeraldas, Portoviejo y Quito, con 8 femicidios en cada una de estas ciudades, Santo Domingo de los Áchilas con 5 muertes violentas de mujeres y Cuenca con 5. En las demás ciudades tenemos un número de 3, 2 y 1 respectivamente, pero las ciudades en donde más se produce pues femicidios son en estas que acabo de mencionar, y se produce justamente en hogares donde existe una relación desigual de poder y donde se ejerce la violencia de tal manera que termina pues en esta manifestación que es la manifestación Pero de más desigualdad brutal. de poder, yo creo que no podríamos solo particularizar, sino que estamos hablando de grandes grupos sociales donde la desigualdad de poder o los conceptos machistas predominan en nuestra sociedad. Por eso yo quisiera plantear contigo otro elemento, porque también en la mira de las personas pensamos de que la violencia necesariamente, o lo contabilizamos aquella violencia que es física, cuando hay una violencia, no sé si mayor o igual de grave como es la violencia psicológica, y eso lo tenemos permanentemente en nuestra sociedad. Así es, bueno, las violencias contra las mujeres son muy diversas, ¿no? Y van desde la violencia física, psicológica, sexual. La nueva ley para erradicar la violencia contra la mujer ya define otros tipos de violencias que existen, como son la patrimonial, la política, inclusive hay violencia obstétrica, ¿no? Entonces, visibilizando y dándoles nombre a este tipo de violencias es donde se puede generar mayor conciencia social y la implementación de políticas públicas adecuadas y orientadas para prevenir aquello. Claro, porque verás, estamos hablando entonces que yo he conversado con varias colegas que no deberíamos apuntarle solamente como un tema de la relación de poder del hombre sobre la mujer, sino un tema sistémico, es decir, es una sociedad que desde sus conceptos es una sociedad patriarcal, y entonces si no empezamos a cambiar los elementos conceptuales, de fondo, sociales, realmente no podríamos irlo superando estos temas. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Como Estado como tal, si hay una violencia inclusive laboral. Así es. Tú sabes, y podrías conversarnos algo, cómo las mujeres son discriminadas del momento de estar en un puesto público o de llegar a un puesto de trabajo. Lógicamente, al referirme a relaciones desiguales de poder, no me estoy refiriendo únicamente a la violencia que se da en el ámbito familiar, porque la violencia contra la mujer no es sinónimo de violencia intrafamiliar. Esto permea los demás ámbitos de su vida y es desigual, relación asimétrica de poder, justamente porque en los demás espacios la mujer se encuentra en relación de subordinación respecto al ejercicio del poder que tiene el hombre. Claro, porque resulta que la mujer va a un sitio de trabajo y se conoce que todavía el empleador pregunta si está embarazada, sí, si piensa embarazarse, porque indudablemente ahí va a tener que ceder el derecho que está establecido en nuestro código de trabajo, el derecho a la maternidad, a vacaciones, a lactancia, y todavía contamos con empleadores de ese tipo. Desde luego, lo que es inconstitucional y además ampliamente discriminatorio, ¿no? Orientado precisamente pues hacia las mujeres. Y a las mujeres jóvenes sobre todo. Sobre todo. Quisiera yo topar, Cecilia, con tu experiencia, el rol que juegan las redes sociales. Es decir,
podríamos, de tu experiencia, ver el tema de las redes sociales como algo a favor y como algo en contra. ¿Qué papel juegan las redes sociales, si podríamos verles desde estas ópticas? A ver, bueno, el tema de las redes sociales es importante en cuanto nos ayuda a difundir información, ¿sí? Visibilizar la violencia es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar partido sobre esto, ¿sí? Tenemos que empezar a nombrarla, a sacarla del ámbito privado y llevarla al ámbito público. De hecho, este es uno de las acciones políticas que ha emprendido el movimiento de mujeres a lo largo y ancho de la región e internacionalmente. ¿Por qué? Porque empiezan a visibilizar cuáles son las violencias de las que son víctimas, ¿no? Y sacarla de la esfera doméstica y ponerla a ojos de todo el mundo ayuda pues a que la sociedad tome conciencia, empiece a nombrarla y se haga responsable de aquello, ¿sí? En tal virtud es el Estado el que tiene que intervenir para generar políticas adecuadas y que sean eficaces para prevenir y erradicar la violencia. Y yo considero que es un tema positivo, porque el silencio es cómplice de estas prácticas. Sí, las prácticas violentas que históricamente han sido normalizadas, han sido permitidas, ¿sí? Tienen que ser denunciadas. Ya, pero entonces ahí estaríamos hablando de un rol de las redes sociales desde un punto de vista positivo, de acuerdo, si logramos visibilizar el tema de la violencia, pero también el mal uso de las redes sociales puede permitirnos una reacción negativa, es decir, también las redes sociales mal manejadas o mal utilizadas por ciertos sectores pueden un poco difundir mensajes machistas. Lo difunden mensajes machistas. Desde luego, no solamente las redes sociales, los medios de comunicación, la propaganda, el uso que se hace indiscriminado del cuerpo de la mujer como un producto, como para anunciar cualquier espacio publicitario, es ya un tema de violencia, ¿no? Claro, pero entonces yo sigo peleando el tema de la violencia, hay que atacar a las personas en el femicidio, etcétera, pero también es un tema estructural, un tema sistémico, porque resulta de que fiestas de Quito acabamos y todavía seguimos eligiendo reinas de Quito, reinas del Ecuador en traje de baño. Es decir, el mejor cuerpo, cuando no deberían ser así las cosas. Es decir, y esos patrones de comportamientos están establecidos en nuestro sistema, en nuestra sociedad. Así es, están establecidos y es responsabilidad nuestra de cada persona asumir una posición frente a esta tarea, ¿no?, de erradicar la ¿Cómo violencia. erradicamos? Primero haciendo conciencia, nombrando la violencia, haciendo conciencia. Si estamos dentro de una situación de violencia, debemos romper el círculo y denunciar. Denunciar es el primer paso. Sí, que primero las mujeres no se queden calladas. Por supuesto, no asuman su rol de víctimas pasivamente, sino que empiecen a denunciar en este sentido la violencia. Que vamos a seguir conversando porque inclusive en algunos hogares las mujeres asumen una cuestión como algo normal de la violencia del esposo, inclusive como ya un elemento entre comillas cultural y de comportamientos, que vamos a seguir conversando con Cecilia Espinosa luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Retomamos entonces el tema de esta semana, que es violencia contra la mujer. Para quienes nos sintonizan a partir de este momento, estamos con la doctora Cecilia Espinosa. Ella es secretaria del Colegio de Abogados y miembro del Observatorio de Género y Diversidad de nuestro gremio. Precisamente Cecilia, con un grupo de compañeras del directorio del Colegio de Abogados, han emprendido una lucha muy importante, al cual quienes estamos al frente del colegio reconocemos de buena manera y felicitamos esta acción de nuestras compañeras. Porque decíamos, sí tenemos cifras que posiblemente la población no la conoce y lo pasamos de manera desapercibida. Por ejemplo,
se hablaba de que, visto desde otras estadísticas, del 100% de las víctimas, estamos hablando de las 600 muertes que existen en nuestro país desde el 2014, las víctimas tenían entre 0 a 5 años. En términos generales, el 15% de los asesinatos fueron perpetrados contra niñas y adolescentes. Es lo preocupante. ¿Por qué contra ellos especialmente? Así es, justamente es producto de la violencia patriarcal que se vive en nuestra sociedad, ¿no? Es en donde, producto de estas relaciones, como dije antes, desiguales de poder, la persona que comete el delito en contra de mujeres, niñas y adolescentes considera pues que tiene el derecho de privarle de la libertad porque su vida le pertenece, porque está a su disposición o a su servicio. Es así que las cifras lo muestran, ¿no? El 67% de los femicidas son sus parejas, exparejas, novios y esposos, y el 8% son padres y padrastros. Entonces las cifras son absolutamente claras en este sentido. Es decir, inclusive de los datos que tú nos compartes y que lo conocemos, la violencia se da más en el círculo cercano en este caso, de la violentada, de la mujer. Hablando exclusivamente de femicidios, ¿no? Hablando de femicidios tenemos estos porcentajes que son producto de una investigación profunda. Sin duda son crímenes y actos abominables, pero los grupos más radicales podrían exacerbar estos sentimientos antihombres. ¿Es una pelea entre mujeres contra hombres o contra qué? Desde luego que no. Siempre ha sido una lucha del movimiento feminista y de las mujeres para que se considere a las mujeres como sujetos de derechos y puedan ejercer libremente sus derechos. La lucha acá concretamente es contra las prácticas machistas y el machismo, de ninguna forma contra los hombres. Contra un sistema de manera general, porque Así por ejemplo, es. Si no cambiamos las normas jurídicas, ¿no es cierto?, que en su contexto general tienen estas características, es decir, si revisaríamos algunas normas jurídicas, tienen el criterio machista establecido para la sociedad ecuatoriana, y entonces debemos de empezar, ¿qué? ¿Educando a los niños, educando a los jóvenes? Desde luego, la educación es principal y fundamental en este tema, una educación con enfoque de género. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Precisamente que se desbaraten o se desmonten estos roles que han sido asignados producto del el sexo que tú tienes al nacer, ¿no? Los hombres se comportan de esta manera y las mujeres tienen que comportarse de esta manera. En las escuelitas a los niños les damos balones, a las niñas muñecas. Exacto. Y además la educación tiene que partir de ejercer la masculinidad en el caso de los hombres sin violencia, sin supremacía, ¿sí? Es decir, que tiene que ser una relación equitativa entre personas. Porque a mí me preocupa, por ejemplo, y tú conoces, algunos dicen, ya peleamos por los derechos de las mujeres, cambiamos esta norma jurídica, por decir, el tema de la equidad y paridad en los procesos electorales. Pero hasta ahí, en esos casos, se ve la actitud predominante machista, porque si tú revisas, es decir, no tenemos listas que estén mayoría mujeres o encabezando mujeres y están hombres, siempre todavía están esos conceptos. Específicamente sí, porque los roles de género, ¿qué es lo que nos mandan? Que la mujer debe estar confinada, o el rol de la mujer es el ámbito privado. Entonces el hombre tiene a su haber el ámbito público, es la cabeza, es la voz autorizada. Esa es la consecuencia justamente de lo que tú manifiestas. ¿Qué pasa con la violencia en contra de otros colectivos? Gays, lesbianas, que también son víctimas. Es decir, yo creo que ustedes han emprendido una lucha importantísima por defensa de la mujer, pero también por estos grupos también desprotegidos. Sí, bueno, históricamente se ha compartido los enfoques y las luchas, ¿no? Y estas han sido la lucha por el reconocimiento a su existencia y el reconocimiento a sus derechos. Eso es lo que nos identifica y lo que nos hace vernos en el otro y de alguna manera luchar hombro a hombro. ¿Qué es esto? Que tanto a la disidencia sexual cuanto a las mujeres no se nos considere ciudadanas de segunda. Por ejemplo, en el caso de parejas homosexuales les está prohibido el matrimonio civil, aunque tienen la unión de hecho, sin embargo, no pueden ejercer sus derechos como lo hiciera una pareja heterosexual. Y en el caso de las mujeres no pueden ejercer pues una ciudadanía plena porque no se les ha permitido el derecho de decidir sobre su propia vida, que es uno de los principales derechos. Con tu práctica como abogada litigante, ¿cómo debería actuar una persona que es sujeta de violencia física o psicológica, cuando particularmente es en el entorno familiar? ¿Cuál es el procedimiento? Porque la mujer dice, bueno, soy violentada por mi esposo, por mis padres, ¿y qué hago?
Ya, en este caso, la primera acción es denunciar la violencia, ¿no? Existen, pues, ya unidades judiciales de violencia contra la mujer que se han destinado y se han asignado un mayor número de jueces para que puedan evacuar con prontitud este tipo de denuncias. Las denuncias se ponen en estas unidades, en la fiscalía, en una tenencia política, inclusive en una junta cantonal, que ahora con la entrada en vigencia de la ley orgánica integral para la prevención de la violencia contra la mujer, ya permite a las juntas cantonales receptar este tipo de denuncias y además para cortarle la distancia precisamente donde presentar la denuncia. Exactamente, para que la protección sea más eficaz. ¿Sí? ¿Y cuál es esta protección? La emisión de medidas administrativas de protección que una vez presentada la denuncia tienen que ser emitidas pues a la brevedad del caso. Luego pues posteriormente la autoridad administrativa pone en conocimiento de la autoridad judicial para que las ratifique o las revoque. Pero la idea es que todas las mujeres que son víctimas de violencia puedan tener acceso de forma inmediata y oportuna a sus medidas de protección, que va a permitir que la violencia cese. En este caso. Que se les dé la atención, porque ese es el problema, es decir, no se lo da la atención, entonces las mujeres que sufren actos de violencia en este caso, prefieren quedarse a un lado y no presentar las denuncias. Así porque no hay la atención necesaria. Inclusive porque por parte de las personas encargadas de receptar estas denuncias ha existido cierta apatía y cierta revictimización. Y menosprecio al tema. Sí, desde luego. Por eso esta ley pues busca generar otro tipo de centros o de lugares donde se puedan receptar estas denuncias y se pueda procesar de forma efectiva y le ofrezcan a las mujeres medidas de protección oportunas, que pueden ser la prohibición del agresor de acercarse, la inserción de la víctima, reinserción de la víctima al ámbito familiar, la salida del agresor, entre otras medidas. Está establecido en el propio Código de la Niñez y Adolescencia también, ¿no? Que están establecidas de manera particular también en el Código de la Niñez, en el caso de medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes, pero de manera particular en la nueva ley. ¿Cuál es el problema que tenemos con la nueva ley? Que no existen los recursos económicos necesarios para ponerla en vigencia y para que entre en pleno funcionamiento. A eso me refería, eso es lo que necesitamos denunciar, porque resulta que si yo ya como asamblea o como Estado cumplí mi parte poniendo la norma, pero no se trata de que esté en el papel escrito. Se trata de dar todas las facilidades y ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos actualmente, que no se ha asignado pues un presupuesto que permita poner en marcha todo lo que esta ley, que es muy buena y es sujeta de perfección, eso sin duda, como todo cuerpo legal, pero tiene muchas cosas positivas, sobre todo en el eje de la prevención, la erradicación y la reparación de la víctima, ¿no? Quisiera aprovechar tu presencia porque en la asamblea... Claro, como un tema también de violencia contra la mujer es el tema del aborto. Esto trae un amplio debate, no creo que podamos resolverlo en los minutos que nos quedan, pero también es un tema de violencia. Desde luego, es un tema no solo de violencia, sino principalmente de derechos humanos. Para poder hablar o debatir del aborto hay que partir de su concepto básico, ¿no? Que es simplemente la interrupción temprana del embarazo de forma voluntaria o de forma natural antes de que el producto de la concepción sea viable fuera del útero. Eso es lo que es el aborto. Sin embargo, pues existen personas y movimientos particularmente antiderechos que empiezan a calificar, ¿no? Empiezan a tildar a las mujeres que han optado por esta opción como asesinas. Que quieren a eso me refería, en las redes sociales lanzan también eso. Así es, asesinar al hijo. Entonces, con esos términos que están completamente fuera de lugar, términos que son alejados de la realidad, no se puede plantear absolutamente ningún debate. Solo buscan estigmatizar y criminalizar a la mujer que ha optado por esta decisión, que además es muy válida y forma parte del ejercicio efectivo de su ciudadanía y de sus derechos como tal. ¿Qué debate, Cecilia, puede haber cuando no todos yo no podría generalizar, varios de estos grupos que supuestamente defienden el derecho a la vida están direccionados desde el tema religioso? Así es, desde el tema religioso y sobre todo moral, ¿no? Que parte exclusivamente de condenar a la mujer. Y la ubican a la mujer en una posición de incapaz, ¿no? La mujer es una persona incapaz que no tiene la facultad de poder decidir sobre su propia vida y sobre su propia reproducción, sobre su propio destino. Y adicionalmente la infantilizan.
¿sí? Es tomada de esta manera, ¿no? No se la considera una persona que pueda ejercer efectivamente sus derechos. Ahora se está debatiendo en la Asamblea la despenalización del aborto por violación, que en un país como el nuestro, en donde existe pues altísimos niveles de violencia sexual en contra de las niñas, adolescentes, mujeres, es un tema de justicia social y además un tema urgente, porque las cifras de niñas que se han quedado embarazadas producto de violaciones es altísima en nuestro Ecuador. Y entonces, para cerrar ese tema, ¿cuál es tu opinión? ¿Debería despenalizarse el aborto? ¿En qué temas o dejar que sea una decisión de la mujer? De acuerdo a lo que estamos afrontando actualmente en nuestro país, ahorita el proyecto presentado es para la despenalización de aborto por violación. Eso es urgente como la manifesté antes. ¿En nuestro Código de Salud hay algo respecto a ese tema ahora? Hay cosas que gravitan alrededor del tema, pero respecto de la despenalización del aborto, yo sí creo que es urgente que se lo realice de acuerdo a la propuesta que está planteada. Sin embargo, el aborto, la interrupción del embarazo debería ser libre, además gratuito, y debería el Estado proporcionar las condiciones necesarias para que la mujer pueda acceder a este derecho, porque es un derecho humano fundamental, y forzar a una niña o una mujer que ha sido violada a tener el hijo de su violador, no solo que es violencia, sino que constituye tortura. Y al respecto el Ecuador ya ha recibido muchas recomendaciones de organismos internacionales para que se pues promueva esta despenalización. ¿Cuál es tu opinión? Aquí nosotros estuvimos con un otro programa que hablábamos sobre el tema de los desaparecidos, y nos llamó solamente la atención este tema, de que la mayoría de los desaparecidos en el Ecuador son mujeres. ¿A qué se puede deber este elemento? Esto se debe justamente al estado de violencia en que vivimos actualmente, ¿no? ¿O más fácil desaparecerles a las mujeres por indefensas, entre comillas? Sí, o sea, muchos de las desaparecidas que luego han sido encontradas muertas o arrojadas a algún espacio rural o algún espacio alejado, justamente se las ha encontrado con signos de haber sido víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Claro. Es el hecho, esta violencia nace desde una cosa que podría parecer insignificante. Pongo como ejemplo el acoso callejero. Entonces, la mujer, como ha sido históricamente asignada, o su rol está confinado al espacio privado, no puede una mujer caminar libremente por la calle sin que algún tipo de acosador o cualquier hombre que se crea con el derecho de decirle algo o de intimidarla lo haga. ¿Sí? Entonces parte desde esa cosa tan simple. Entonces es lo mismo para el tema de las desapariciones, que en su mayor número son mujeres. Entonces entenderíamos que este tema es un tema no solamente de las mujeres, este es un tema de hombres, mujeres que queremos pelear por derechos y cambiar los esquemas de la sociedad. Sí, es fundamental, nos involucra a todos como humanos, y todos debemos participar y tomar posición sobre este tema, porque también afecta a los hombres, sin duda. Gracias, queremos agradecer una vez más a Cecilia, su mensaje está claro, y esperamos también recoger sus opiniones a través de los medios que tenemos en el Colegio de Abogados. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.